Bien, vamos entonces al último. Voy a poner ya esto acá. Bien, vamos al último video de la unidad 7 para una última situación que les puede tocar en los ejercicios, que es cuando a mí me dan los datos crudos, tengo que calcular el promedio de esa muestra, los datos crudos de una muestra, calcular el promedio, su desvío y construir el intervalo de confianza. Entonces, y ahí dan un ejemplo, el ejercicio de los chocolates, da un ejemplo que dice que se tomó al azar, esto está en el apunte teórico, en la parte de los ejercicios, dice se toma al azar 5 tabletas de chocolate y se las pesa, ¿no? Imagínense que estamos trabajando acá para la misma tienda que fabrica chocolates y que nos pide que calculemos el promedio, un intervalo de confianza del promedio del peso que tiene estas tabletas de chocolate. Y dice que sabiendo que es una distribución normal, se toman 5 chocolates al azar y se los pesa, obteniéndose 220 en el primer chocolate que se extrajo de la muestra, 225, 240, 225 y 235. Y nos pide estimar con una confianza del 99%, de vuelta, recuerden que el nivel de confianza se simboliza con 1 menos alfa, 99, n, ¿cuánto es? 5, porque son 5 la muestra de chocolates, y me están avisando también que es una distribución normal. Importante, cuando estamos trabajando con muestras chicas con menos de 30, tenemos que suponer que la distribución es normal. Si la distribución no es normal y la muestra es chica, el tema es más complejo, no lo vemos en este curso. Entonces, acá siempre estamos suponiendo que es una distribución normal, que es una muestra solo de 5 chocolates y estimar el intervalo de confianza a un 99% de confianza. Entonces, ¿cómo sacaba yo una muestra, un promedio? Recuerden que acá volvemos a los temas que vimos en la unidad 2, pero en la unidad 2 lo veíamos como si fuese parte de la población, ahora lo vemos como si fuese parte de la muestra. ¿Cómo calculo un promedio de una muestra? También sumo todos los valores y los divido por la cantidad de registros. 220 más 225 más 240 más 225 más 235 dividido n, que es 5, eso da un promedio de 229. O sea, el peso promedio de la muestra son 229 gramos. Y me piden calcular el desvío. Recuerden que el desvío era cada valor menos la media al cuadrado sobre n, eso era la varianza, le decíamos la raíz y era el desvío. Acá directamente lo anoté con algunos cambios para la muestra, en realidad uno principalmente. La fórmula sigue funcionando igual, es la raíz cuadrada de la varianza. Esto acá está acá adentro es la varianza. Ahora, ¿qué pasa con la varianza? Es cada valor menos el promedio de la muestra, en vez de mu, es cada valor menos x raya al cuadrado sobre n menos 1. Y acá sí es distinto a cómo lo calculábamos con la población. Más allá de que acá obviamente es x raya, pero tenemos que hacer n menos 1. 5 menos 1 cuando calculemos la varianza. Entonces, recuerden que acá había que hacer cada valor 220 menos 229 al cuadrado, ¿no? Había que hacer 225 menos 229 al cuadrado, 240 menos 229 al cuadrado, 225 menos 229 al cuadrado, 235 menos 229 al cuadrado. Esta era la primera parte de la fórmula. Hacían la sumatoria de esto, lo sumaban, recuerden acá abajo, lo sumaban y lo dividen ahora, en vez de por n, hacen por n menos 1, que es 5 menos 1, lo dividen por 4. Y este es el cambio en cuanto a los procesos, es distinto a como lo hacíamos en la unidad 2. Tenemos que restarle 1 al tamaño de la muestra, que es 5. Y con esto calculan la varianza. Y si le hacen la raíz, calculan el desvío. En este caso, si ustedes hacen todos esos pasos, lo tengo acá. Si uno calcula
Perdón, y acá en realidad es S. Hay un error ahí. Había un error. Esto es S. Es el desvío de la muestra. Entonces, si uno calcula en la parte de adentro acá, que es la varianza de la muestra, es decir, S cuadrado, esto da 67,5. Y si uno le hace la raíz cuadrada a la varianza de la muestra, es decir, S solo, es 8,22. Es decir, este es el desvío estándar de la muestra, no es el desvío estándar de la población. Por eso, al desvío estándar de la muestra, hay que restarle 1 a n. Y hay que calcular cada valor menos el promedio de la muestra, ¿no? Acá el promedio de la muestra dio 2,29, cada valor menos la muestra al cuadrado. Esto da 8,22. Este paso. Entonces, fíjense o se acuerdan de que para calcular el tamaño, el intervalo de confianza, en estos casos donde desconozco, tengo que usar la t-student. Entonces, tengo que hacer el estimador de la media muestral menos y más t de alfa sobre 2, como vimos en el video anterior, que t de alfa sobre 2 ahora va a cambiar de vuelta. Va a cambiar. Hay que ir a n-1 grados de libertad, 5 menos 1, 4, y está pidiendo un 99% de confianza, con lo cual tenemos que bajar hasta 4 grados de libertad e irnos a la última columna, que es la de 0,05. Pues recuerden que como está pidiendo 0,99, hay que hacer el alfa solo, 0,01, hay que dividirlo por 2 y esto es 0,005. Por eso hay que buscar acá 0,05. Y esto, fíjense que si uno busca 4 grados de libertad y 0,005 es 4,6041. Ese es t de alfa sobre 2. Por el error estándar. Que el error estándar, recuerden, es el desvío de la muestra dividido la raíz de n. Entonces, una vez que yo calculé el desvío estándar de la muestra, S es 8,22 dividido la raíz de n, que en este caso no hay que hacer n-1, porque este es el error estándar, no es lo mismo que el desvío estándar. La muestra es 5. Entonces el error estándar es S dividido la raíz de n. El n-1 lo uso para calcular S. Porque eso lo digo porque es una confusión habitual. n-1 lo hago para calcular el desvío estándar de la muestra, pero después el error estándar, que es el otro concepto que vimos, S sobre n, la raíz de n, lo siguen haciendo, obviamente, la raíz de n, que es 5. Si ustedes calculan esto, como estuvimos viendo en los videos anteriores, el límite inferior y el límite superior, si uno hace este cálculo, va a dar entre 2,12 y 2,46. Es decir, el parámetro, que no lo conozco, del peso promedio de las tabletas de chocolate está entre 246 gramos y 212 gramos. Los mismos conceptos que vimos en las clases estas, es decir, cómo afecta el nivel de confianza, cómo afecta el tamaño de la muestra, todos aplican de la misma manera con la t-student. Y con esto vamos a un último concepto. Si ustedes observan los valores de t de alfa, a medida que el tamaño de la muestra aumenta, es decir, los grados de libertad también van a aumentar, estos valores se van a hacer cada vez más parecidos a los z de alfa sobre 2 que teníamos de acá. ¿Por qué? Porque a medida que la muestra aumenta, t se hace cada vez más parecido a z, y llega un momento, sobre todo con más de 100 casos, que usar la t o usar la z va a ser casi lo mismo. Pero con muestras chicas no.
esto se va a hacer mucho más grande. Entonces la magnitud va a ser, fíjense acá es una magnitud mucho más grande de amplitud del intervalo. Justamente eso es lo que estamos trabajando, porque hay una fuente nueva de variabilidad, que es S, que es S también depende de la muestra, yo no conozco S. Entonces necesito ser también más conservador en mis estimaciones y por eso usamos la T. Con esto concluimos todos los temas de la unidad 7. Recuerden que la unidad 7 también tiene cálculo de tamaño muestral que nosotros en este curso no lo vemos, así que esos ejercicios o esos temas no los tienen que ver, pero sí tenemos, recuerden, intervalos de confianza para la media muestral cuando conocemos la varianza, que usamos Z, intervalos de confianza para la media muestral cuando desconocemos la varianza, que usamos T, e intervalos de confianza para lo que es las proporciones. Así que con esto concluimos la unidad. Muchas gracias.